charla de Jerez de la Frontera, la ciudad de los mil palacios. Es la charla 22. Estamos ya en la Ronda del Caracol, la cuesta de Chaparra, la Chaparra, Alcubillas y Puerto. Es decir, todo este borde lleno de espléndidas bodegas. Hemos ido viendo Jerez desde los arrabales hasta ir entrando por Avenida Andalucía. Hemos visto toda la zona norte de Jerez en torno a Santiago y ahora ya estamos en toda la zona oeste hasta entrar a sus principales vías de entradas casi en parte desde el suroeste. Vamos a hacer por tanto el recorrido de este tramo desde la calle Muro por la Ronda del Caracol hasta la Puerta de Rota, Cuesta de la Chaparra, Alcubillas y Puerto, y también entraremos aquí hacia la Puerta Nueva. Bien, esta es la zona que vamos a iniciar su recorrido. Como veis, aparece un casco histórico y aquí aparece un conjunto impresionante de bodegas que no solo se arrimaron a la muralla, sino que entraron dentro del casco histórico y que se colocaron a uno u otro lado envolviendo la ciudad. Era realmente un escenario maravilloso y aún lo es. Aquí quiero plantearos algo que ya comenté en otra charla, y es mi creencia de que al ver las fotografías y los planos, me da la impresión que existió una vieja ciudad, quizá romana, tartésica, quizá esencialmente probablemente romana, porque basta ver el trazado de las calles para descubrir que ocultas hay una cuadrícula típica de las ciudades romanas. Incluso está esa cuadrícula rota, como pasa al caer el Imperio Romano, que muchas ciudades fueron destruidas y los caminos atravesaron en diagonal las manzanas. Fijaros que cuando uno ve los caminos, las calles, da la impresión como que aquí en este punto existió una puerta, por lo tanto la muralla tendría que venir probablemente por aquí. Y lo mismo nos pasa en este punto. En este punto, fijaros que aquí también parece que existió una puerta. Es decir, que probablemente el recinto era este cuadrado que os marco en color marrón naranja o un poquito mayor, y que estas manzanas que vemos envueltas ya por la muralla califal eran manzanas, por así decir, de arrabal. La ciudad, por tanto, llegaba hasta lo alto del arroyo, y yo creo que esta era la ciudad realmente original. Lo veremos enseguida, porque veremos cómo la muralla califal, es que venía aquí, o venía un poquito, bueno, la Puerta de Rota estaba un poco más avanzada. Veréis que hay un giro extraño entre las manzanas que aparecen en la puerta del arroyo, la Puerta Nueva, y el trazado de la muralla, lo cual indica que hay probablemente dos trazados, el califal, el rojo, y un trazado anterior, probablemente romano, que estaba un poquito más al interior. Bueno, son hipótesis, pero muy interesantes todas. Bueno, vamos a empezar a recorrer desde este punto nuestra borde de ciudad. Fijaros que tenemos aquí un plano muy bonito de Madoz, hay otro plano también de Jerez, pero este plano nos marca cómo aquí había unos vacíos hasta la iglesia de San Mateo, sin construir, y cómo aquí se recupera enseguida la línea. Veis, aquí aún no había grandes bodegas, está libre todo lo que luego va a ser Tío Pepe y lo que va a ser Soberano, y aquí está el arroyo bajo, el arroyo alto, y el arrecife antiguo camino de los puertos. Fijaros que la Puerta de Rota aparece aquí con unos senderos que llegan hasta ella. Aquí aparece la Puerta del Arroyo y aquí aparece la Alameda y la cuesta que suya. Y la ermita de Guía, Quilla de San Isidro, y la fuente de la Alcubilla. Claro, es que es un plano muy muy interesante porque está prácticamente vacío y muy claro esto que ahora mismo ya no tenemos este recorrido. Ahora el recorrido viene bordeando este gran jardín delante de las bodegas, rodea las bodegas Tío Pepe y sube por aquí. Es decir que este recorrido hoy ya no se puede hacer en parte. Pero bueno, fijaros cómo esto estaba vacío, cómo a pesar de que aquí hubo una gran fortaleza, un gran castillo, había desaparecido. Lo que dicen muchos cronistas es que esta zona de
había sido muy abandonada respecto a otras zonas de la ciudad. Esta quizá porque era la zona más defensiva, más alta, pues no dejaron que aparecieran arrabales. Este plano ya es de los años 20, veis el cuartel y veis que aquí ya las bodegas ya han empezado a aparecer, aquí no se marcan pero ya están, y aquí, bueno, como veis, todo eso seguía estando un tanto vacío. Este es otro plano de María González Gordon que, como veis, marca un poco cómo era la entrada, la puerta de Rota, una entrada sesgada, en la protuberancia final de esta zona que era como el castillo, el punto alto de la ciudad. Hay mucha discusión sobre cuál fue antes, si esta zona de la ciudad o la zona del Alcázar. Pues eso os lo dejo a vuestra discusión. Aquí vemos la muralla y la puerta del arroyo. Bueno, aquí tenemos esta torre de esquina y las construcciones que se hicieron bordeando, marcando la ciudad. Aquí la muralla parecía que había desaparecido, pero probablemente los cimientos estarán ahí. Hemos visto en esos planos que aparecía siempre un muro y se nota aquí una pequeña vaguada siempre. Bueno, fijaros, aquí aparecen estas naves y seguimos el recorrido. Ahí veíamos lo que era la Merced y estas construcciones. Ya veis que marcan una cota alta. También sabemos que quizá hubo un foso y una segunda pequeña muralla. Eso puede indicar las discusiones que hay sobre dónde iba realmente la muralla, si iba aquí o iba un poco más adelante. Quizá es que había dos murallas. Ahí vemos una construcción apasionante. Fijaros qué bonita es, qué fuerza tiene. Luego la veremos. Si entramos por estas manzanas, que como vemos en esta zona no había nada, pues vamos llegando hasta las zonas más antiguas del casco. Aquí se ve aquí vemos la torre, vemos las bodegas y vemos estos vacillos que había aquí donde se han ido construyendo luego las viviendas. Fijaros que enfrente también había ya, esta es la que está en la Merced, esta gran nave, y había zonas de huertos, ya había casas construidas. Este es el plano, un vuelo americano del año 56. Aquí se ve un poquito mejor. Fijaros, todas estas enormes bodegas que ya están, pero aquí todo esto estaba aún libre. Hubiera sido bonito quizá haber respetado esta trama, que ya se ve que es una trama radial que nace de esto. Aquí se ve muy bien, fijaros lo que yo os decía, de la presencia de una ciudad de trama ortogonal. Ortogonal significa 90 grados, cuyos límites serían estas calles que se ve claramente y el arroyo. Y que da la impresión que es una ciudad en que estas ya son manzanas de arrabal que envuelven este pequeño gran cuadrado original de la ciudad. Aquí vemos en esta fotografía cómo ya se han empezado a derribar todas las construcciones para construir esas viviendas y también las que luego vendrán aquí. Y aquí aparece ya una pieza fantástica, bueno, está la iglesia de San Mateo, una pieza fantástica que la veremos ya en la Puerta de Rota y las grandes bodegas que llegan hasta dentro del casco histórico. Aquí ya vemos en este plano como la muralla, y bueno, os vuelvo a mostrar este vacío que había aquí, luego se construyó ese bloque, y bueno, cómo todo se ha ido completando. Seguimos bajando, y ahí aparece esta pieza, me parece una pieza fantástica. Espero que no se derribe porque tiene muchísima fuerza y personalidad. Aquí llegamos ya a otra de las puertas, que fijaros que parece que sigue este camino, y vamos a seguirlo, mirar qué fantásticos huecos. Es una nave fantástica, con su portalón, y fijaros, este es un camino que iba a una casa muy bonita, que en parte aún se conserva, y que ya se empieza a rodear de construcciones ya adosadas. Fijaros, ahí queda interrumpido el camino que subía hacia ese gran chalet que hay al fondo. Es decir, que ese camino que llegaba, luego lo veremos, generó estas calles, que hay unas construcciones, veis, todas ellas nuevas, y ahí vemos ya la impresionante iglesia de San Mateo. ¿Veis? Son calles
que al ser unas construcciones nuevas pues carecen de personalidad. Aquí tenemos esta maravilla impresionante de arquitectura. Fijaros cómo si uno toma y dice, bueno, vamos a ver quién pudo marcar este viejo camino, pues probablemente un camino que en vez de venir directo hacia aquí, hacia la calle Muro, probablemente hay restos en el parcelario que bajaba por aquí y entraba por aquí. Ya veis que era un camino que venía de par de cotas bastante altas. Aquí aparece este otro bloque, que es nuevo, aunque su apariencia es como un bloque antiguo. Ya veis, vivienda en planta baja, que es siempre una pena. En fin, todos estos bloques que estamos viendo pues son correctos, pero no han aportado a la ciudad un paseo que podríamos decir pues con, no sé, con otra escala, ¿no? Aquí tenemos otros puntos críticos, vais a ver, aquí aparece una serie de torres en H, un bloque que avanza mucho y que estrangula la ronda del Caracol, que es una ronda muy importante, porque es la única que en esta zona permite rodear el casco histórico. ¿Veis? Bloques en H típicos. Extraña este urbanismo aquí. Y aquí tenemos esa otra calle, que fijaros, aquí ya empieza a aparecer la gran arquitectura de las bodegas. Es una pena que la arquitectura moderna residencial del siglo XX no ha tenido a veces la categoría de estas construcciones de las bodegas. Fijaros qué potencia y qué fuerza y qué maravilla de construcciones. Son realmente monumentales. Aquí llegamos ya a otra de las calles que entran. Estamos aquí. Otra de las calles que, como veis, van entrando hacia el barrio de San Mateo. Aquí se ve muy bien donde está construido ese bloque en un solar vacío y la calle que entraba a esta zona, donde como veis hay algunas iglesias de San Mateo, está muy cerca de lo que era la muralla. Y bien, si bajamos, vemos esta zona donde parece haber una piscina interior. Fijaros qué pena esta pieza, cómo ha estrangulado la ronda del Caracol. Es una pena que no se exigiera que se retrasase aquí la construcción, porque fijaros qué punto, es un punto crítico de la ronda. Fijaros que estas torres se les exigió retrasarse. Ya veis que esto también podía estar mucho más cuidado. Aquí es una pena, la ronda del Caracol, hay puntos que pudiendo ser muy bonitos, con un poco de arbolado, pues están muy descuidados, lo que habíamos visto también antes, ¿no? en las torres, detrás de las torres. Ya veis, fijaros, estos locales casi sin acera y una ronda que tiene mucho tráfico. Esto es, no sé, es incomprensible, porque hacia aquí no podíamos ensanchar, porque está la bodega, la gran nave, pero hacia aquí, pues errores que se cometen. Y aquí ya llegamos hacia la zona de la Puerta de Rota, donde vemos ahí esas grandes bodegas que están fuera de la ciudad. Veis, aquí os muestro este punto crítico, es una pena. Y aquí, bueno, llegamos ya a este punto muy complicado, porque la topografía es muy complicada, llegan muchos viales desde cotas muy bajas y aparece esta maravilla, que es esta impresionante bodega, que era ese gran cuadrado que veíamos siempre en todos los planos. Es una pieza fantástica que marca ya el inicio de lo que se discute, dónde estaba realmente la puerta de Rota. Se cree que estaba aquí porque aquí avanzaba el castillo, por así decir, avanzaba hasta un punto para entrar en Recodo. Fijaros, aquí viene, entonces según algunos la muralla vendría más aquí, estaría como a 15 metros, probablemente es que había dos murallas, una más baja, porque veis esta esplanada, luego veremos en un grabado cómo había efectivamente un muro de contención aquí, y probablemente sería la zona de foso y de una doble muralla. Bueno, fijaros aquí la secuencia que va a aparecer de naves y puertas, una secuencia fantástica. Mirad, es uno de los grandes monumentos de Jerez, una pieza fantástica. Le está faltando amplitud, le está faltando que esta rotonda se modifique y que ese vial que viene por ahí quizá pueda pasar a ser este vial, de manera que tuviera un poco de amplitud. Pero como veis, aquí se ha estrangulado la ronda del Caracol y es una pena. Habría que preparar un poco el entorno de la gran pieza. Fijaros que estamos encontrando gran arquitectura en la zona del Muro, de los Torreones, en la zona del convento de la Merced,
Esta pequeña escuelita también es una arquitectura interesante. Esta nave que hemos visto tan fantástica. Y luego, por supuesto, la iglesia de San Mateo y este gigante. O sea, es decir, es un recorrido con muchos elementos de arquitectura interesantes que habría que realzar, proteger, rodear de jardines, de cierta manera cuidarlos más, iluminarlos. Y así podríamos acabar de atar esto que está, como veis, muy descompuesto, muy roto. Bastaría que el ajardinamiento pudiera continuar bordeando todo lo que es el casco histórico y también estas piezas que están al otro lado, que son muy interesantes. Aquí se ve muy bien cómo se estranguló y las tres torres en H, que es una pena que no tengan un entorno más cuidado, con más vegetación. Aunque es, como yo, esto es una pena porque ya veis que toda la urbanización de aquí son viviendas unifamiliares adosadas, aisladas. Entonces, estas actuaciones son una pena. Aquí tenemos esta rotonda tan compleja, donde, como veis, llegan esos ejes que llegan de cotas muy bajas hacia lo que era la Puerta de Rota. ¿Veis? Se ha hecho una urbanización, pero bueno, es bastante complicado. Aquí hay una hondonada, el que le toque ocupar ese solar, pues lo tendrá que resolver. Y ahí, fijaros, hay un tema extraño, y es que hay una cota muy alta, no sabemos si son rellenos, pero es muy raro que la muralla dejase esta cota tan alta a su lado. O bien aquí hubo una fortaleza, o algo que no sabemos, pero es rarísimo, ninguna ciudad se amuralla teniendo en el exterior una cota más alta que ella misma, porque cualquier ataque desde este punto, entonces no sabemos aquí si ha habido un relleno para crear esta plataforma de las bodegas, pero es un enigma. ¿Veis aquí cómo se hunde esta zona de aquí? Y aquí tenemos esta cota alta, extrañísima, porque si ahí va la muralla, es muy raro. Bueno, y aquí tenemos esta preciosidad, la segunda nave fantástica, con la torre de Riquelme, y aquí se cree, en este punto de la rotonda, que estaba la Puerta de Rota para entrar y luego ya entrar a la ciudad. Aquí. Hay quien dice también que incluso había una muralla que venía a unos 15 metros más o menos en este desnivel, pero es extraño porque esta alineación, la secuencia que parece existir de torres, insinuaría que aquí estuvo la muralla. No lo sabemos, pero fijaros, es como muy claro, ¿no? Entonces, no sé, quizá es que hubo una segunda muralla más baja, una especie de barbacana para defender la ciudad. Pero es muy extraña esta topografía, porque esta es una cota muy alta, es muy raro que hubiera una muralla dejando aquí esta colina tan alta, que hay una gran vaguada, quizá aquí hay grandes rellenos, no lo sabemos. Fijaros que aquí se ven los caminos que llegaban, miréis este camino cómo apunta hacia una entrada a la ciudad. Mirad, fijaros lo que os decía, el muro este de contención y esta secuencia maravillosa de nave, gran puerta monumental, nave, puerta, nave y torre. Y otra puerta. Fijaros, y la gran nave, que parece pequeña, pero que es realmente muy, muy grande, ¿no? Fijaros qué fantástica, maravillosa fachada de la ciudad de Jerez. Todo esto hay que valorarlo. En parte la rotonda, el tráfico ha interrumpido en parte esta visión de esta secuencia. Bueno, aquí vemos esa gran nave, la intermedia y ya la secuencia de bodegas. Este plano, como veis, está equivocado porque el color rosa que indica industria, pues tendría que estar también en estas naves y en estas naves, porque son también bodegas. Ya lo veis, ¿no? Pero bueno, aquí se ve muy bien. En esta fotografía del vuelo americano se ve este eje tan potente que se dirige hacia la puerta. Y bueno, y las dudas un grupo de arqueólogos ya ha mostrado que probablemente la puerta de Rota hacía aquí en Recodo y se entraba en Recodo y estaba justo aquí en este espacio, como una avanzadilla, continuando la avanzadilla que suponía el castillo. Bueno, como veis es un punto muy interesante y muy difícil de urbanizar, pero que creemos que puede mejorar respecto a su situación actual. Aquí tenemos, veis este es el vial, la rotonda. Quizá aquí sí que podría dejar más espacio a jardinar
llevar el vial un poquito más hacia el norte para permitir aquí este maravilloso. Fijaros, el escenario es maravilloso. Y eso que este es del año 22, han muerto algunas de las palmeras. Aquí tenemos la Torre Riquelme, una torre preciosa, fantástica. Consideramos el primer pequeño palacio de este recorrido. Porque estas grandes naves no las consideramos palacios, aunque realmente son monumentales. Esta es una secuencia preciosa, pero como veis, no está urbanizada atendiendo a su dignidad. Ahí ya siguen viendo las grandes naves y el gran jardín de las bodegas Fundador. Ya veis que la topografía pediría una reordenación un poco más clara para lograr tener delante de estas naves una explanada ajardinada. Y hay sitio para hacer este giro de la Ronda del Caracol, porque aquí empieza ya la cuesta de la Chaparra. ¿Veis? Ya es la cuesta. Esto es lo que os decía. Fijaros qué extraño esta colina. Nadie hace una muralla y deja ahí una colina sin amurallar. No sabemos qué había ahí, qué puede haber oculto ahí. Pero ¿veis? Es un punto alto y luego empieza a bajar. No vemos si aquí habría una fortaleza, una torre albarrana, algo que defendiera la ciudad. Porque si no es un punto de ataque facilísimo. Bueno, ahora vamos, ¿veis? Todo este gran jardín, que antes era un gran jardín, sin estas naves, sin estas viviendas. Pero el verdadero recorrido de la muralla sería este que ahora está privatizado por las bodegas. Ese sería el verdadero recorrido de la ronda de la muralla. Pero bueno, ahora la ronda ha pasado aquí, a la cuesta de la Chaparra. Y esto es lo que os comentaba, que dicen que la torre estaba aquí, la puerta de Rota estaba aquí. Por lo que uno detecta aquí, estas manzanas han sido marcadas, ya veis, por caminos que salían hacia aquí. Igualmente este otro camino. Entonces, efectivamente, aquí tuvo que estar la puerta. Como os digo, quizá este vial de tráfico que se hace para que realmente hacer una rotonda, pues quizá se podría suprimir y aquí con cera y trasladar quizá este giro, hacerlo más alejado de esta gran entrada. En fin, esta es la zona de la calle Puerta de Rota. Fijaros que muros tan emocionantes entre las dos naves. Fantásticos, van llegando y unas nuevas construcciones hasta ya lo que son viejas construcciones del casco histórico. Fijaros que aquí os he marcado el camino que veíamos antes y si hay restos de los caminos que apuntan hacia la Puerta de Rota, porque eso es un enigma. Es un punto muy alto, un punto muy bueno para una puerta defensiva, pero no muy bueno para los caminos que llegaban a Jerez. Fijaros que estos son caminos altos que van bordeando las colinas y efectivamente se detecta que había muchos caminos agrícolas que subían hacia un punto que podía estar aquí, ¿no? Igualmente, si os fijáis, dentro de la ciudad salen caminos, aquí se notan estas parcelas, caminos que se dirigían a este punto. Al igual que este que creo que es casi un camino de borde de la ciudad que yo creo que hay aquí oculta. Pues si esto lo vemos, fijaros que en este plano 25.000, 50.000 de finales del 19 hasta la Guerra Civil, no aparece, curiosamente, ningún camino que se dirigiese hacia la Puerta de Rota, más que la cuesta de la Chaparra. Es curioso que fijaros que estos caminos van o bien a la calle Muro, al borde de la ciudad, por cotas bastante altas, o bien van por cotas más bajas, por vaguadas, camino viejo de Rota, camino viejo, o el camino ya hacia la zona de Puerto de Santa María, que van a confluir en la zona de la Glorita de Cuatro Caminos y apuntan ya hacia la Puerta del Arroyo, hacia la Puerta Nueva. Pero si os fijáis, ninguno apunta hacia la Puerta de Rota. Es algo un poco enigmático. Quizá era una puerta más bien estratégica, pero dicen que llegó a ser de las puertas más importantes de la ciudad, porque fijaros, la Puerta Nueva probablemente no existía, que era un punto muy peligroso para abrir una puerta en ese punto tan bajo, y con lo cual sí que era desde esta zona la puerta que iba a la ciudad. Eso indicaría también que quizá el origen de la ciudad no estuvo aquí,
donde muchos creen que es en el Alcázar, Alcazaba, sino que estuvo aquí, en esta parte, el origen de Jerez. Por eso aparece esta puerta y no una puerta en el centro de la ciudad, como habría sido la puerta del arroyo o la puerta de los puertos. Pero bueno, son discusiones. Fijaros en este plano ya de los años 70, como aquí sí que aparece este camino que viene de Puerta de Rota, pero que no tiene continuidad en el paisaje. Ya veis que no aparece. Aquí lo vemos más de cerca. Fijaros cómo ningún camino viene del campo dirigiéndose hacia la Puerta de Rota. Es un cierto enigma. Este ya sí, pero ya esta es un poco la Cuesta de la Chaparra, que tiene pinta de ser un camino más moderno, una ronda más moderna. En cambio, si vemos este plano, fijaros cómo sí que aparecen estos senderos, caminos del campo, que proceden de la antigua desaparecida Puerta de Rota. Es decir, que sí que en este plano más detallado aparece. Aquí aparece el camino que va hacia el arroyo, le llaman curiosamente camino del puerto, y cómo poco a poco la subida hacia el Alcázar ha ido sustituyendo a este camino del puerto. Aquí vemos la capilla de San Isidro, la antigua capilla de guía, en la cual había marismas. Bueno, ahora lo veremos. Fijaros, este es el arroyo que está bajando, con lo cual esa colina donde están situadas esas bodegas da la impresión que no era tan clara, no era tan grande. Aquí se ve la fotografía, vemos esos caminos claramente que marcaban el plano 50.000 del siglo XIX, y sin embargo vemos estos caminos como caminos nuevos que no aparecen en los planos antiguos. Perdonad que me esté alargando mucho con este tema, pero para mí es un enigma saber realmente qué caminos llegaban a la Puerta de Rota, porque aparentemente no eran caminos importantes. Bueno, y ahora vamos a bajar ya por la Cuesta de la Chaparra. Dejamos atrás esta zona de bodegas Fundador, la preciosa torre, las impresionantes puertas. Es un conjunto impresionante. Y bajamos. Fijaros que aquí tenemos esa colina, que quizás sean rellenos, que decimos de las bodegas. Es enigmática esta colina. Fantásticas bodegas. Y seguimos bajando. Ahí vamos viendo el jardín y las nuevas construcciones, las nuevas viviendas que se hicieron en este jardín. Fue una pena estas viviendas porque era una zona donde eran todo bodegas, toda actividad empresarial. Ahí vemos estas naves que ocuparon parte del antiguo jardín, igual que las viviendas, y aquí vemos cómo esa colina aparentemente desciende hacia estas torres que se hicieron, que ya las vimos en otra lección. Una pena haber hecho aquí esta zona residencial. Luego veremos con ese bloque tan brutal que tapó la ermita. Ya veis que esto degrada un poco lo que era el ambiente de la Cuesta de la Chaparra con sus jardines y sus bodegas a una escala muy baja y muy monumental. Y llegamos a este cruce y fijaros el monstruo realmente que se construyó aquí. A pesar hemos leído que hubo miles, cientos de protestas, no se hizo ni caso. Pues bueno, se logró destrozar toda esta fachada de Jerez. Aquí vemos cómo baja la Cuesta de la Chaparra, vemos la colina de las bodegas. Fijaros qué escenario tan fantástico de jardines, bodegas, maravilloso. No hacía ninguna falta aquí los bloques esos. Fijaros, aquí acaba el jardín y empiezan las otras bodegas con un edificio realmente impresionante, monumental. Subimos por la calzada del arroyo que se dirige hacia ese punto bajo donde bajaba el arroyo. Aquí se han hecho estas viviendas, se hicieron hace tiempo. Ya veis que son muy dignas, pero creemos que no era un punto para hacer viviendas. Ellas solitarias aquí, aisladas de todo, y eso que son viviendas muy dignas, como en los años 50, 60. Ya veis que juegan al ladrillo, el blanco, viviendas muy interesantes, pero no era este el punto. Y aquí tenemos este gigante realmente monumental, verdadero monumento nacional, esta pieza con sus cúpulas. Recuerda mucho muchas calles de Roma, o los enormes muros de las ruinas romanas. Es fantástico, pero claro,
no es un punto para tener ahí unas viviendas, ¿no? Impresionante este volumen. Y llegamos ya a la puerta del arroyo, a la puerta nueva. Estaba en un punto donde había una capillita de la Virgen de la Antigua. Y fijaros, estamos hasta ahora llegando siempre a las murallas. Entraremos en las siguientes lecciones, iremos entrando al casco viejo. Y ahora fijaros una cosa que quiero que luego veremos. Fijaros cómo hay un giro entre la muralla y esas manzanas de casas que van descendiendo de la colina. Estamos aquí, en este punto, ¿lo veis? Donde esta muralla unía con el alcázar. Se llamaba muro quebrado, no sé, hay quien opina que es que aquí estaba roto. Otra cosa fuese que realmente para bajar esta pendiente utilizase quiebros el muro. No lo sabemos. Y aquí quiero mostraros si existió un camino hacia la puerta del arroyo. Fijaros que aquí aparece este camino viejo de Rota, es decir, que aquí sí que aparecen caminos que vayan llegando a este cruce tan importante. ¿Veis? Son los caminos viejos de Rota, que es este, caminos que van hacia el Guadalquivir. Aquí estaba el antiguo ferrocarril de Jerez a Monanza, aquí se ve, ¿veis? Con este giro rodeando 4 caminos. Aquí lo vemos más de cerca. Ya lo veis, este eje que es nuevo, no existía. Es un eje muy forzado, es una calle que no es muy bonita. Los caminos que son muy forzados se notan. Incluso Cuesta de la Chaparra se ve que es un camino muy forzado. Lleva mucha pendiente. Quizá lo suyo hubiera sido que hubiera envuelto esta colina, que hubiera subido, aquí vemos la colina, que hubiera subido más suavemente hacia el casco. Pero este y este no son caminos bonitos. Y aquí vemos como el jardín no estaba ocupado aún por viviendas, ni tampoco hecha, por supuesto, la gran nave. Esto sí que es bastante antiguo, toda esta zona del actual hotel. Y bueno, ya veis la línea clara de lo que era la muralla. Y fijaros lo que os decía. De nuevo os vuelvo a mostrar mi teoría de que aquí hay una ciudad oculta, una ciudad ortogonal a 90 grados, que probablemente es una ciudad romana, y luego la ciudad califal la envolvió con manzanas, claramente que son manzanas de aluvión, hasta, como veis, hasta llegar a la zona del arroyo. Y por supuesto incorporar el alcázar. Entonces fijaros que hay, las bodegas curiosamente se han colocado entre las dos ciudades. Una prueba más quizá de que aquí existía un elemento que ellas no pudieron entrar, aunque aquí sí que han avanzado hasta el interior casi de ese corazón. Ya veis el borde de bodegas tan interesante. Aquí también han roto la muralla califal, pero estas habían entrado totalmente, y ya las nuevas bodegas que van apareciendo por todo el borde. Era una ciudad maravillosa, lo hemos dicho muchas veces. Estas impresionantes naves, el cinturón de bodegas que hacía que Jerez fuera una ciudad única en el mundo y que ella misma lo está suprimiendo. Aquí os lo quería mostrar otra vez, fijaros. ¿Veis? Se detectan calles paralelas a la distancia típica normalmente de Roma, que suele ser 20 metros. Incluso se detecta como si la alcazaba hubiese seguido ese eje de esta primitiva ciudad. Y sin embargo, mirar la muralla califal, cómo sigue otra orientación. Se nota muy bien aquí, fijaros cómo se nota. El giro entre dos ciudades. Bueno, y ahora vamos a seguir por el borde de González Vías. Aquí tenemos este borde y la zona de la ermita de Guía. Fijaros, antes de que se construyera, ya estaban hechas estas torres. Había sido otro error, pero era un paisaje diáfano. Pues no, fijaros cómo ha quedado la pobre ermita. Qué salvajada. No solo es esto, también es la destrucción total de la vista de Jerez. Bueno, seguimos y llegamos a esta rotonda, que es muy importante. Fijaros esta nave, qué fantástica es también, qué poderosa. Y aquí ya empieza la cuesta, estamos en la goleta de 4 caminos,
en un punto con muchísimo llegada de calles, y la cuesta de la Alcubilla por la fuente que estaba ahí donde la ermita. Aquí vemos las calles que van llegando desde toda la zona del suroeste, por así decir, las que siguen hacia allá, las que luego seguiremos rodeando estas grandes manzanas de aluvión, y la cuesta de la Alcubilla y la cuesta del puerto, una de las ejes de entrada a la ciudad. Fijaros que están compitiendo muchas entradas. La de Rota se murió, ya se ve que se murió. Fijaros que ya no entra ninguna calle importante en la antigua puerta de Rota. Cogió fuerza la puerta del Arroyo, pero ahora se las ha comido a todas esta entrada a la ciudad. Fijaros cómo era esto, qué fantástico era. La puerta nueva, puerta del Arroyo, la catedral, el alcázar y la ermita de Guía y luego de San Isidro. Y fijaros toda esta zona, por ahí sube el camino que va, el camino del puerto, que va hacia la puerta de la ciudad, y aquí aún se nota, se perciben restos de la muralla. Quizás se llamaba quebrado por estos escalones que hacía. Ya lo veis, fijaros qué bonito, qué fantástico, y se ve la torre maravillosa, exenta, una visión fantástica. Y aquí se ve el arroyo que procedía de ahí, de esa, precisamente la frontera entre las dos ciudades, la ciudad que está al lado del Alcázar y la catedral, y la ciudad que yo creo que es la ciudad más antigua, que está en el resto de Jerez antiguo. Bueno, fijaros, es muy, muy interesante este dibujo, este grabado. Bueno, aquí os lo vuelvo a mostrar. Fijaros cómo estas, aquí la que subía hacia el Alcázar no parecía haber sido tan importante, ni haber tomado, veis, los caminos apuntan hacia la puerta nueva, la puerta del Arroyo, y sin embargo ahora, como veis, ya esto se ha alterado, y ahora este es el eje que importa. Aquí una cosa importante, parece como si hubiese habido un ferrocarril que hubiese entrado por detrás de las bodegas. Y no lo sé, no lo he podido comprobar, pero ya veis con qué coincidiría, ¿no? Sin embargo, en este plano no aparece para nada. Pero es una línea tan clara como si hubiera sido un ferrocarril procedente del ferrocarril de Bonanza, que es este de aquí. Bueno, ahí se ve muy bien. Aquí aparece esta manzana que luego veremos, de un bloque de los años 40-50, el viejo ferrocarril de Bonanza y el eje que entra tan potente hacia la ciudad y que acaba matando este viejo camino que iba a la Puerta Nueva. También podemos decir que este eje ahora ha sido sustituido por las nuevas calles que van hacia el polígono industrial y a los barrios del sur. Es decir, que hay un desplazamiento en la vida de Jerez de las entradas principales de Rota, que desapareció, Puerta Nueva, que más o menos se apagó, la del puerto, que también podríamos decir que ya no es un vial muy utilizado, y el nuevo vial. Es decir, cómo ha ido girando en sentido contrario a las agujas del reloj la vida, el eje vital de Jerez. Eso es muy importante para entender luego por qué Jerez creció tanto hacia el sureste. Bueno, aquí volvemos a ver, fijaros, todos estos solares que estaban aún vacíos, y aquí estas calles de la Alameda Vieja y esta amplitud que se creaba aquí, esta cuesta de la Alameda. Y aquí lo vemos con estas bodegas ya construidas y el cuartel, como decíamos. Bueno, aquí no se ve esas calles. Bueno, veis, estamos ya en este punto. Esto es lo que os comentaba, el vial que parecía venir por aquí, pero que aquí en la fotografía ya no se detecta para nada, ¿no? Sin embargo, en los planos, fotografías del año 56 aún se detecta como si hubiese habido un ferrocarril que hubiese venido por aquí. Y aquí tenemos la Alameda y toda esta zona que vamos a subir ahora por ella. ¿Veis? Es una entrada atractiva, pero como veis no está arbolada. Aquí está esa manía del carril bici que mata todas las ciudades. Entonces es una pena porque es un eje muy muy bonito y que un arbolado, unas aceras mejores,
y unas farolas también mejores, pues convertiría en un eje digno para ese final que es la Alameda, ¿no? Porque aquí por suerte la construcción es bajita y bueno, fijaros, a un lado tenemos maravillosas naves y sin embargo, como veis, está muy descuidada. Es una pena. Aquí aparece esta pieza, muy movimiento moderno, y bueno, todas las viviendas eran más o menos exteriores. Si la recorremos por Torre Soto un momento para que veáis cómo marcó esa manzana, llegó hasta aquí, aquí hay otra manzana de arrabal y luego sube por allí. Que esto, como veis, es toda esta actuación que bueno, dentro podría tener un jardín en vez de tener ese aparcamiento. Ya veis que no está cuidado este entorno. Por supuesto, el carril bici hay que quitarlo y hacer una acera digna, con un arbolado digno, simétrico, que equilibre un poco este frente tan duro y un poco lo oculte para la entrada a la ciudad. Porque era una entrada que tendría que estar ya pavimentada con cariño. Aquí tenemos esa placita que formó este grupo, lo cual es de agradecer. Formó una placita, la pena es que al ver vivienda en planta baja, pues no logró tener vida. El problema de la vivienda en planta baja. Aquí acaba ya la pieza y llegamos justo al punto tan extraordinario con un crucero. Siempre os cuento lo de los cruceros, que eran sitios singulares en la ciudad. Era un punto en que los viajeros pedían a Dios o a la Virgen que les ayudase en su viaje y cuando volvían sanos y salvos daban gracias. Era un punto de sentarse en las tardes, en los paseos por el borde de la ciudad. Eran puntos mágicos de la ciudad. Ahora son las gasolineras los que han sustituido a los cruceros. Bueno, y aquí tenemos este sitio tan bonito de la Alameda. Pero fijaros qué pena el cuidado con que está hecho esto y el poco cuidado con que está hecho. Fijaros aquí la acera. Es una pena la asimetría entre los dos. Porque fijaros qué fantástica entrada. Un escenario muy bonito. Quizá esta calle ya tendría que ser semi-peatonal y unir con la Alameda. Y fijaros, las posibilidades que tiene este eje son fantásticas, pero necesita estar arbolado con cariño. Aquí tenemos ya los jardines de la Alameda, portalón fantástico. Y bueno, y aquí empiezan las naves, rodeando la Alameda. Esto ya realmente podría ser peatonal, aunque se permitiera aparcar, pero ya tener el carácter de unir con la Alameda. Aquí tenemos consulados asombrosos de Dinamarca y de Suecia. Es un enigma porque están aquí. Y bueno, este maravilloso palacio, que creo que ahora es hotel, antes eran oficinas, fantástico. Vemos el kiosco de la Alameda, una construcción, fijaros que salía ya en los planos antiguos, ya se veía esta construcción acabada, y ahí nos acercamos a ese punto mágico por donde iba la muralla. A este punto, si la muralla coincide con este muro, o viene más o menos por aquí, y ya entraríamos en lo que es la zona de la muralla de la ciudad, que lo dejamos para lecciones posteriores. Claro, estamos en este punto de aquí mágico, en que aparece este impresionante, maravilloso palacio. Aquí se ve muy bien cómo esto estaba todo ya construido, es la parte más antigua. Luego se hizo la enorme en bóvedas, la nave de bóvedas. Pero veis, aquí ya se había avanzado en el corazón de la ciudad. ¿Veis? Es uno de los puntos en que más avanzan las bodegas, que fijaros que llegan hasta la catedral. Estuvieron a punto de llegar a la catedral. Aquí llegaron, atravesando la muralla califal. Eso es indicio de que no había construcciones demasiado valiosas en esa zona en que entraron las bodegas, porque toda esta zona de la ciudad ya veis que estaba bastante vacía, bastante abandonada. Bueno, esta es la pieza esa fantástica y por supuesto es muy monumental todo este conjunto. Y ahora seguimos, nos vamos de aquí. Quería que vierais volviendo ahí a las grandes bodegas. Salimos de los consulados de Dinamarca y Suecia y llegamos a rodear estas manzanas de arrabal. Es esta manzana, que fijaros aquí hay una cosa muy grave, y es que la nueva ordenanza
permite hacer viviendas interiores dando a patios pequeñísimos, y eso es una vergüenza. Realmente eso está prohibido en muchas ciudades españolas, y eso está generando viviendas que a futuro van a ser viviendas muy difíciles de tratar. Va a crear guetos, porque son viviendas con unas condiciones muy malas, y se está haciendo por todo Jerez. Es increíble, cuando eso en absoluto era típico de Jerez. En Jerez todas las casas tenían sus jardines, sus patios, nunca había viviendas interiores, nunca. Y aquí estamos creando algo que está prohibido en muchísimas ciudades. Lo digo porque es gravísimo. Todos estos grupos que vemos, con su apariencia así como tranquila, pues realmente están ocultando muchísimas viviendas interiores. Claro, esto por supuesto, claro, puede hacerse viviendas interiores a montones, pero ¿qué futuro tienen esas viviendas? Tenemos una pieza muy bonita, ya veis, y llegamos ya hacia acabar la manzana. Esta también forma parte de esos grupos, y estas otras, hasta lo que era el convento de San Agustín. Aquí giramos y bajamos por esta calle, también otra gran casa. Y aquí aparece una casa fantástica, que es esta. Bonito, fijaros la cornisa. Que no habíamos visto casas tan bonitas en todo este recorrido, ya habéis visto, solo la Torre Riquelme y el Palacio de González Vías. Y esta otra construcción también fantástica, que es muy monumental, que es esta, donde están ahora las cervezas. Y fijaros que llega a una placita frente a estas naves de bodegas. Luego hablaremos, en otra próxima lección hablaremos de estas naves. Fijaros qué placita tan bonita, que hoy no es más que una zona de aparcamiento. Y donde está esta gran, maravillosa construcción al lado de un palacio. Aquí lo vemos con otro día. Fijaros qué maravillosa palacio. Y hasta aquí llegan los palacios de Jerez. Este palacio luego sigue por esta calle, para que veáis un poco. Quería mostraros estas calles. Fijaros, que había una construcción fantástica que podía haber sido rehabilitada a pesar de... Pero han llegado estas nuevas construcciones. Bueno, acaba ahí. ¿Veis? Aquí estaban construyendo y se han construido con un bloque. Qué pena, pues ha destruido ese muro que se podía haber respetado perfectamente. Bueno, seguimos por esa manzana. Tenemos Muebles La Fábrica. Y ya bajamos y vemos las casas que vimos de los años 40-50 y ya giramos para llegar de nuevo a la explanada fantástica al pie de la Alameda Vieja. Muy bien, pues acabamos aquí el recorrido. Quizá ha sido más pesado por el hecho de buscar los viejos caminos. Y bueno, en el recorrido que hemos hecho, considerando la Torre Riquelme como uno de los posibles palacios, la construcción fantástica de las bodegas aquí, del hotel oficinas, y los que hemos visto aquí, estos pequeños palacios que hemos ido viendo en este último recorrido, sumaban 6 palacios, con lo cual estábamos en la lección anterior, hasta ahora en todas las lecciones que hemos tomado, desde la lección número 12, estaríamos en 424 más 6, en 430 palacios, y aún no hemos entrado al Jerez histórico, al Jerez del casco monumental. Muchas gracias.